Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 12 formado por José Alberto Moreno y Cristina Terraza, su servidora, de la escuela Spangenberg School of Business, Baptist University of Florida, la materia MBA 5040, Aspectos Legales de los Negocios, impartida por la doctora Jennifer Maceo Hernández. Semestre abril 2025. El caso que vamos a presentar es Edwards versus Aguilar, 1987, autor William Brennan. En el estado de Luisiana, que es donde sucede este caso Edwards versus Aguilar, ha habido diferentes leyes que se han promulgado y debatido en referencia a la libertad de credo. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos nos dice que el Estado no debe promulgar ninguna ley para el establecimiento de ninguna religión. Esta enmienda nos da libertad de credo. En los Estados Unidos, las escuelas públicas no brindan una formación religiosa, la educación es gratuita y laica. Sin embargo, los encargados de los diseños de programas de estudio de las escuelas son los estados. Luisiana es un estado conservador que, de acuerdo a Sarah Klein en su artículo publicado en Associated Press en noviembre de 2024, nos dice que Luisiana es un estado enclavado en el cinturón bíblico. Esto en referencia a la ley que en 2024 el Estado aprobó de poner en lugares visibles dentro de las escuelas públicas los 10 mandamientos de Moisés. La senadora Judy Horton, que promovió esta ley, dice que los niños de hoy necesitan bases morales para tener una buena formación. La senadora Horton forma parte de la Asociación Nacional de Legisladores Cristianos, quienes promueven leyes que van de acuerdo a la formación cristiana. La ley de los 10 mandamientos obliga a las escuelas públicas a exhibir los 10 mandamientos de Moisés a la vista de los estudiantes. La ley fue temporalmente bloqueada en noviembre del 2024. Esta ley, aunque es posterior al caso que vamos a presentar hoy, también fue apelada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue puesta en hold en el 2024, o sea, bloqueada temporalmente. Este ejemplo es otro caso donde las creencias religiosas conflictúan con lo que nos dice la primera enmienda, que establece que en Estados Unidos hay libertad de culto. Sin embargo, en el 2008, el gobernador de Luisiana, Bobby Jindal, aprobó la ley del creacionismo, que es básicamente la ley que en 1987 fue debatida en el caso que vamos a platicar a continuación. Presentación del caso. Edwards versus Aguilar 482 US 578 1987. US Supreme Court Edwards versus Aguilar 482 US 578 1987. Edwards versus Aguilar. Argumentado en diciembre 10 de 1986 y decidido en junio 19 de 1987, según consta en 482 US 578. Este caso se trata básicamente de cuando Luisiana aprobó una ley llamada Ley de Tratamiento Equilibrado para la Ciencia de la Creación y la Ciencia de la Evolución en la instrucción de las escuelas públicas, la cual prohibió la enseñanza de la teoría de la evolución en las escuelas públicas si es que no se enseñaba al mismo tiempo la ciencia de la creación vista desde una creencia pública. Los participantes de este caso fueron el apelante Edwards, que fue representado por el abogado Wendell R. Beard, y el apelado Aguilar, que fue representado por el abogado Jay Tompkins. Los demás participantes de este caso fueron los jueces que formaban parte de la Suprema Corte de la Nación en ese tiempo, llamada Rankins Court: William H. Rehnquist, William J. Brennan Jr., Byron White, Thurgood Marshall, Harry I. Blackmun, John Paul Stevens, Sandra Day O'Connor, Anthony Scalia y Anthony M. McKeith. La Corte Rehnquist fue llamada así en honor al juez a cargo de la Suprema Corte de Justicia, William Rehnquist, y este estuvo de septiembre de 1986 a septiembre de 2005. Se consideró una corte
conservadora, lo cual pudo influir en la decisión final del caso. Buenas tardes, mi nombre es Alberto Moreno y voy a continuar con el caso ya mencionado por mi compañera Cristina Terrazas. Lo primero será comentar sobre la relación de este proceso con la primera enmienda y posterior dar un concepto con la decisión tomada por el tribunal. Con lo establecido en la primera enmienda deja claro que la Constitución da libertad a los ciudadanos para la escogencia de sus principios religiosos y no prohíbe sus prácticas. De acuerdo con lo que redacta la primera enmienda, es importante establecer el propósito real del gobierno, si es respaldar o desaprobar una religión. La primera enmienda exige que un estatuto debe ser invalidado si está motivado completamente por un propósito para promover la religión. En este caso, el buscar que no se dé a conocer la teoría evolucionista estaría coartando la libertad de enseñar y la libertad misma de quienes tienen que aprender, quienes tienen una libre escogencia, ya que las religiones son decisión de cada uno. Pero es necesario que se dé a conocer las teorías existentes. La libertad entre la religión y el Estado son esenciales para que no se demuestre ningún favoritismo ni se tomen decisiones que vayan en contra de la Constitución. El concepto de libertad religiosa carece de un significado definido. La Corte Suprema de Estados Unidos hace referencia de la importancia de la historia colonial para determinar el significado de las cláusulas de religión. De esto hacen referencia a que los colonos abandonaron una sociedad europea en que la Iglesia y el Estado estaban estrechamente relacionados y que las leyes para preservar la moralidad y mantener el orden civil debían basarse en una religión aceptada por el pueblo. La Corte Suprema se ha referido con frecuencia a la neutralidad del gobierno hacia la religión en sus relaciones con creyentes y con no creyentes. Con esto quiero hacer mención a la declaración de la Corte Suprema en el caso Everson contra la Junta de Educación de 1947. La cláusula de establecimiento de la religión de la primera enmienda significa al menos lo siguiente, decían ellos: ni un Estado ni el gobierno federal pueden establecer una iglesia, tampoco pueden aprobar las leyes que favorezcan a una religión, apoyen a las religiones o prefieran una religión sobre otra. Tampoco pueden obligar ni influenciar a una persona a asistir o ausentarse de la iglesia contra su voluntad, ni obligarla a profesar una creencia o incredulidad en ninguna religión. Nadie puede ser castigado por albergar o profesar creencias o incredulidades religiosas, por asistir o no a la iglesia. Debido a esto es la importancia de la separación de la iglesia y el Estado, que protege al gobierno de la influencia religiosa y también protege la actividad religiosa, impidiendo que el gobierno esté interviniendo en esto. Ya en nuestro caso, en el de Edwards contra Aguilar, se toma como referencia la prueba Lemon, que asimismo se habían utilizado en casos anteriores que se involucraba todo lo concerniente con la religión. Esta prueba se compone de 3 elementos que fueron claves para una decisión. El primero, el propósito secular. Toda ley o acción gubernamental debe tener un propósito secular, o sea, no religioso. Segundo, efecto principal. El efecto principal o primario de la ley o acción gubernamental no debe ser el de avanzar o inhibir la religión. Tercero, enredo excesivo. La ley o acción gubernamental no debe crear ningún enredo excesivo del gobierno con la religión. Entonces, si una ley o acción gubernamental falla en alguno de estos 3 elementos, se considera que viola la cláusula de establecimiento y por lo tanto es inconstitucional.
De acuerdo ya con lo revisado de este caso, estoy de acuerdo con la decisión tomada por parte de la Corte, del Tribunal, ya que es claro que lo que se buscara era establecer una preferencia y violar la primera enmienda. La ley estatal de Luisiana promueve la modificación de un plan de estudios en las escuelas públicas, buscando la única enseñanza de la ley creacionista y desacreditando todas las otras teorías existentes, lo cual conlleva a una doctrina religiosa. Por lo tanto, esta ley estatal violaría la primera enmienda. Ya eso es un concepto personal, porque ya nos permite Dios que tengamos un conocimiento de todo. Dios nos permite que avancemos, Dios nos permite entender y tener un conocimiento. Ya la libre escogencia, la libre decisión de qué camino debemos seguir es muy diferente a lo que la ley como tal promueve. Hay que hacer respetar la ley. La Constitución de Estados Unidos es lo que lleva a cumplir, y todo incumplimiento que lleve a ella pues debe ser condenada. Ya, otro punto de vista es nuestra parte religiosa, nuestra relación con Dios, que es muy diferente. Mientras tanto, nuestras bases deben estar fuertes en Dios y asimismo cumplidores de la ley, cumplidores con lo que la ley manda, con lo que la Corte Constitucional promueve. Y la primera enmienda es claro, en ningún momento tiene que estar involucrado en llevar a que ninguna ley esté llevándonos a promover algo diferente, a fomentar ninguna religión. Debe haber una equidad para todo. Muchas gracias.